o sea, estos dispositivos finalmente me convierten a mí en un Estás Android. escuchando Programadores Anónimos. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. Por alguna razón, en esta cuarta temporada hemos entrevistado a varios profesionales de la salud. No tenemos una razón en específico para esto. A lo mejor, oponernos a la entropía del universo y poner en orden todas las cosas relacionadas con nuestra salud es una de las razones. Hoy les traemos un programa más enfocado en entrevistar a personajes del área de la salud. Para eso vamos a estar hablando sobre cómo los avances en la tecnología han permitido que generemos dispositivos que nos permiten controlar el dolor. Así como lo oyen, vamos a estar hablando sobre cómo es posible hackear nuestros cuerpos para permitirnos controlar esa sensación tan molesta que es el dolor. Para identificarnos, utilizaremos personajes de la película Gladiador. Denle la bienvenida a Maximus. Buenos días, ¿cómo está todo el mundo? Y bueno, ¿y quién les habla? Commodus. Arranquemos con un poco de contexto, como siempre. ¿Qué significa sentir dolor? ¿Cómo podrías, digamos, con palabras de humano, describir, hey, tengo dolor? ¿Qué significa eso? Significa cualquier sensación incómoda que puedas estar experimentando, que te afecte tu calidad de vida, que te limite tus actividades diarias, que te genere sentimientos de tristeza, que no te puedas desenvolverte como una persona natural en tu entorno. Eso significa tener dolor. Entiendo. Y cuando uno empieza a mirar estas sensaciones que le producen dolor, uno cómo podría identificar si el dolor, digamos entre comillas me lo estoy inventando porque es algo que viene de mi mente, o es un dolor que físicamente, no sé, está dado porque tengo un problema en la columna o porque me pegué en la rodilla. Digamos, ¿es posible identificar qué es una cosa y lo otro? Bueno, en este caso lo fundamental para identificar cuál es la posible causa del dolor es evaluar si ese dolor tuvo algún tipo de desencadenante físico o no, o si el desencadenante fue más bien psicológico o sentimental. Para eso tenemos muchas herramientas, pues están todas las ayudas diagnósticas de las cuales tenemos en la mano, imagenología, exámenes físicos o ese manejo integral que se le puede dar a una persona, que es lo que es tendencia ahora mismo a nivel global del manejo multimodal de un paciente, que descartando una u otra causa vamos a poder llegar entonces a cuál es el origen de ese dolor, si es algo físico o si viene directamente de las funciones mentales superiores. Entiendo, entonces necesariamente digamos que uno necesita a un tercero que le pueda hacer esa confirmación de dónde vienen los dolores. Evidentemente si me caí y me fracturé, el dolor pues está a causa de eso, pero muchas veces nosotros no podemos identificar si realmente el dolor que estoy sintiendo lo estoy imaginando o está ahí. Supongo que es más sencillo si tengo una referencia y que alguien me ayude a identificar. Sí, de hecho ese es el punto básico, pero a medida que han pasado los tiempos nos hemos dado cuenta que existen, por ejemplo, algo que es muy complejo de entender, y te pongo un ejemplo: son pacientes que desafortunadamente pierden algún tipo de extremidad, que esa extremidad ya no existe. Hay personas que desarrollan dolor sobre eso tiene un nombre, se llama miembro fantasma, que no existe esa pierna. Bueno, la razón que haya sido, el paciente la perdió. Son personas que a nivel superior experimentan dolor sobre esa extremidad. Entonces ahí empieza a jugar un papel fundamental todo lo que son las conexiones neuronales, las funciones superiores mentales, y es un reto para uno como subespecialista de esta área poder darle manejo a esos pacientes. Y con respecto a la escala para yo poder medir el dolor, ¿existe como una máquina que me puede decir usted tiene tanto dolor, o cómo uno puede saber qué tanto dolor estoy sintiendo? Fíjate, cómo que es muy interesante esa pregunta, porque ese sería como el gol estándar que quisiéramos nosotros para poder evaluar a todas las personas de una manera muy objetiva, que me pudiera decir a mí que si tengo tanta cantidad de dolor, yo pudiera hacer esto, esto, esto y esto. Desafortunadamente, aún no contamos con esa tecnología, pero contamos con una serie de escalas internacionalmente avaladas, por ejemplo, la escala visual análoga, la escala numérica o la escala pediátrica del dolor, que es donde se muestran una escala. La más común es el EVA, donde tú le preguntas al paciente de 0 a 10
cuánto le duele y según el número que él te responda, tú lo puedes encasillar en cuál es la intensidad que ese dolor está experimentando. Entiendo, y debe ser todo un reto. No sé, si yo me pongo a pensar cuál es el dolor que tengo, se me viene a la cabeza pensar y clasificar el dolor por el dolor más intenso que he sentido. Entonces, cuando siento un dolor más intenso, como que tengo que volver a reevaluar toda mi escala para poder responder específicamente cuánto dolor estoy sintiendo en este momento. Claro, y de esa misma manera interpretarlo nosotros. Es más, hemos tenido experiencias donde muchas veces nos dicen, es que usted no sabe cuánto me duele, ¿verdad? Y es verdad, yo no sé, yo no he experimentado ese dolor. Yo me baso con lo que está escrito, más lo que puedo sumarle en esa valoración, que yo sé que dependiendo del diagnóstico tiene cierta cantidad de dolor el paciente, pero en realidad yo no sé exactamente cuánto dolor está experimentando esa persona. Por eso te dije al principio que sería el gol estándar de que existiera algo que yo pudiera medirle y saber realmente, fisiológicamente, realmente cuánto le está doliendo. Ese es el reto. Súper reto. De hecho, se me vienen como muchas cosas a la mente con respecto a los temas del dolor, porque finalmente si yo no lo puedo medir, ¿cómo puedo estar seguro que esa persona sí tiene dolor? Es decir, durante el entrenamiento que tuviste para todos estos temas del dolor, ¿en algún momento como te enseñaron algo para detectar si el paciente está diciendo la verdad o simplemente se está inventando el dolor? Excelente pregunta. Mira, en este tema del dolor vienen anexados muchos intereses secundarios, por ejemplo, en pacientes que desafortunadamente sufren algún tipo de accidente, por ejemplo, en su lugar de trabajo, que saben que existen unas pólizas que lo tienen que cubrir o que pueden generar una incapacidad indefinida que van a repercutirle a él en algún tipo de ingreso o algún tipo de interés económico. Y eso es bastante interesante porque tú tienes unas herramientas las cuales tienes que armar ese rompecabezas, porque la prioridad siempre es creerle al paciente, siempre es creerle al paciente, pero también está esa nube donde buscan una ganancia secundaria y es ahí donde tú tienes que ayudarte de algunas ayudas diagnósticas. Por ejemplo, pacientes que reciben medicamentos muy controlados porque se utilizan en la industria o dirigidos a otra cuestión que no sea para lo que se desarrollaron esos medicamentos. Entonces tú tienes que medir que ese paciente realmente se esté consumiendo los medicamentos que tú estás recetando, si el paciente se hace los procedimientos que tú le estás indicando, si tiene el seguimiento correcto de, eso, de esa conducta médica que es la que se está buscando. Cuando tú empiezas a ver que esos pacientes dejan de asistir a las citas o, por ejemplo, le tomas un examen de orina y no tiene los componentes de los medicamentos que tú estás ordenando o por X o Y motivo lo ves entrando al consultorio de una manera que no corresponde a lo que en teoría tú estás evaluando, empiezas a generarte esa suspicacia de que de pronto el paciente está buscando una ganancia secundaria y no puede ser real. O sea, tú siempre tienes que creer al paciente. El paciente, yo no tengo como estamos hablando ahorita, yo no tengo cómo medirle y decir, ok, tú no tienes dolor porque este resultado de esta prueba me dice que no tienes dolor. Dice, está bien interesante todo lo que dices, porque se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, entiendo que pues el cuerpo humano se puede interpretar como si fuera una máquina y yo tengo, no sé, mal dicho, cables por todo lado que transmiten la energía de un lado a otro y con eso puedo sentir como más dolor si es más intenso en un lado o es en el otro. Entonces supongo que deben existir, no sé, el paciente que dice me duele la punta del dedo y la mano izquierda y no hay una forma en que duelan las dos al mismo tiempo basado en el, no sé, en el diagnóstico que tenga ese paciente. No sé si ese tipo de cosas puedan pasar. Es que, mira, no está de todo descabellado decir que son cables que conducen la energía porque para eso está todo el sistema nervioso. Entonces, precisamente para eso, si tú tienes un paciente, por ejemplo, que te dice que le duele la mano, dependiendo del tipo de dolor que él esté experimentando, te pongo un ejemplo, un dolor, algo muy común, el túnel del carpo, ¿ok? Un síndrome del túnel del carpo, que es un dolor netamente radicular. Entonces, existen exámenes que nos pueden decir, un examen que se llama electromiografía, nos puede identificar si ahí, en ese nervio mediano, hay una lesión. Entonces yo puedo decir, ok, te está doliendo la mano, yo puedo enviarte una electromiografía y yo puedo saber si hay una lesión de ese nervio. Entonces yo puedo comprobar efectivamente que ese nervio está lesionado. O si, por ejemplo, le duele la pierna, algo muy común, una radiculopatía, que normalmente le llaman la ciática, yo puedo mandar una electromiografía de miembros inferiores, o si quiero descartar que sea el componente que venga de la columna que le esté presionando la raíz nerviosa,
puedo enviar una resonancia magnética. Entonces yo ahí entro en comparación de lo que me dice el paciente con el examen físico junto con las ayudas diagnósticas, y eso me da a mí entonces un completo panorama de qué es lo que puede estar experimentando el paciente. Ahora, digamos, avanzando un poco más y centrándonos más en el nicho que tenemos acá, que es con la tecnología, entendiendo ya que están los sistemas nerviosos y este tipo de cosas, ¿existen como algún tipo de dispositivos o cosas que me permitan como sanar en el caso de que detecten, digamos, como hablabas, en el túnel carpio que hay un problema ahí? ¿Lo puedo reparar y puedo utilizar dispositivos o mejorar mi sistema nervioso central para que funcione de una mejor manera con un dispositivo? No sé, estoy inventando cosas. Bueno, de hecho no estás inventando. Lo que está pasando ahora mismo en la tecnología, o lo que ha venido avanzando todo lo que es la terapia del manejo del dolor, es todo un proceso. Un paciente que se le piense implantar unos dispositivos ha tenido que haber pasado, porque son dispositivos de alto costo, ha tenido que haber pasado por un proceso completo donde tienes que hacer diagnóstico, tienes que probar las medicinas previas o el tratamiento multimodal, procedimientos. Cuando ya eso desafortunadamente no le sirve al paciente, entonces ya tú entras a la última etapa del tratamiento, que son estos nuevos sistemas que se llaman neuroestimuladores. Son neuroestimuladores que pueden ser de nervios periféricos o a raíz, a medida central, ¿ok?, de las astas posteriores de la médula espinal, y son dispositivos que se hace una prueba, son unos cables de electrodos que se avanzan a la médula, y son dispositivos que neuromodulan el dolor. Estos dispositivos no quitan lo que está generando el dolor, porque son normalmente pacientes que vienen con dolores muy crónicos, y no son dispositivos que, por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de estenosis que no es operable, va a quitar la estenosis que tiene a nivel medular. Estenosis me refiero a que tenga algo, por decirlo con una palabra para que me entienda, que esté apretada la médula, sino que como está la lesión de esa médula, como viene el impulso nervioso o la conductancia del dolor, pues cuando llegan a esos electrodos generan microimpulsos eléctricos, disipan esa sensación de dolor. Entonces el paciente, eso que siente de la pierna, por ejemplo, de la pierna hacia abajo, que tiene unos calambres, unos dolores, que siente que le quema, pues cuando llegan a esos electrodos se disipa esa señal. Entonces el paciente, en vez de experimentar el dolor, pues experimentará según lo que uno programe. Puede ser una mínima parestesia o no sentir nada, y pues eso ha cambiado el juego. Y entiendo, o sea, si hacemos un modelo basado en cómo se transmite la energía de un lado a otro, utilizando pues ondas sinusoidales, y lo aproximamos a la forma en cómo se mueve, digamos, como entendemos que se mueve la energía físicamente, entonces supongo que estos dispositivos pueden llegar a reparar la forma de esa onda. Cuando la reparan, pues la sensación que yo voy a tener es como si fuera algo normal, porque estoy reparando la transmisión de energía de un lado a otro. No lo había pensado antes, y pues sí, o sea, estos dispositivos finalmente me convierten a mí en un androide, ¿verdad? Claro, pero estás cargando en tu cuerpo, porque es un dispositivo que es muy pequeño, ¿ok? Son dispositivos que en realidad se ubican en la parte posterior. Cuando hablamos de neuroestimulación medular, se ubican en la parte posterior, y se hace un pequeño bolsillo, no más de 5 centímetros, y ahí se introduce el dispositivo, y ese dispositivo a ti te entregan un dispositivo como si fuera un celular. ¿Ok? Ya hay tecnologías que son no recargables, hay unos que son recargables, y o sea, tú te vuelves un androide, porque tú te conectas por medio de tu dispositivo, como el celular, a ese dispositivo que tienes implantado, y tú controlas la frecuencia, la intensidad, si te acuestas, si no te levantas, si vas a hacer actividad. Todo eso se puede manejar ahora. Incluso ha avanzado tanto que ya no se ponen dos cordones, como en la gran mayoría de veces, en la mitad de la espalda, sino que podemos ir directamente hacia la raíz del nervio que te está molestando, para no tener que estimular una zona grande de tu cuerpo, sino el dermatoma que está afectando o que está generando el dolor. Wow, eso suena que, como siempre pensamos, que suena que estamos viviendo el futuro, pero estamos hablando de cosas que están pasando en el presente. Entonces, ya digamos, para poner un poco en contexto, porque tal vez no fuimos bien allá con esos temas de la tecnología y eso, te pregunto, ¿cómo sé yo que tengo que ir a consultar con un profesional del dolor y que me va a poder ayudar con eso que estoy sintiendo? Ok, desafortunadamente nosotros estamos en un sistema donde desconocemos muchas de las opciones que tenemos de tratamiento. Normalmente los pacientes consultan a medicina del dolor cuando el médico especialista que lo ha tratado se encuentra desesperado porque no encuentra algún tipo de alternativa. ¿Cuándo hay que consultar al especialista en dolor? Cuando tengas cualquier tipo de dolor que esté afectando tu calidad de vida.
cuando estés consumiendo mucho medicamento para tratar ese dolor que te está afectando y no encuentras una solución. Cuando tienes algún tipo de dolor agudo, ¿ok? O por ejemplo, unas personas jóvenes que hacen mucho ejercicio, que a veces pueden hacer algún mal movimiento, que no tienen una lesión franca, sino que es por sobrecarga, por ejemplo, en ese momento estaría indicado. O sea, entonces, en resumidas cuentas, son pacientes con dolores crónicos, con pacientes con dolores agudos, que no requieren ningún tipo de terapia quirúrgica, por decirlo de aquella manera. ¿Y ese proceso cómo va? Es decir, yo tengo que primero ir como con mi médico general que me ayude o bueno, como muchas de las personas que estamos en Colombia entendemos que uno puede necesariamente llamar directamente al especialista. No, mira, llevo con el neurólogo tratando de quitarme este dolor hace tiempo porque pensaba que estaba como relacionado con el cerebro, pero no puedo. Y puedo llamar directamente a la clínica para conseguir, digamos, una cita y que me puedan valorar. Bueno, precisamente eso es lo que hacemos aquí en mi centro, pensando en optimizar todo el sistema, quitarle una carga a los pacientes, quitarle una carga al sistema. Ahora mismo se conocen que hay centros especializados en dolor, ¿okay? Donde tú no necesitas hacer eso, puedes solicitar una cita para que seas evaluado directamente con el especialista en dolor. Obviamente, si lo piensas hacer por el sistema de salud que tenemos, tienes que hacer todo el proceso. Si lo piensas y tienes la capacidad, lo puedes hacer directamente y se puede empezar el trámite de la admisión. ¿Y qué tan difícil es conseguir una cita con profesionales del dolor? Es decir, ¿tenemos suficientes especialistas en Colombia como para poder atender una alta demanda en este tipo de patologías? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy interesante porque en Colombia existe una figura que es medicina del dolor y cuidados paliativos, o sea, se juntaron las dos especialidades. Hay muchas personas que son especialistas, no hay muchos, en realidad, pues en comparación con otras especialidades, esto es una superespecialización, son bien pocos, pero que sean intervencionistas para el manejo del dolor, o sea, que hagan procedimientos para el dolor, son aún más pocos. O sea, la oportunidad de conseguir esto, desafortunadamente, es complicada. Pero como te digo, hay personas que se han encargado de optimizar eso, por ejemplo, en mi caso, de optimizar eso para que esa oportunidad sea mucho más sencilla. Entonces, ya para cerrar el programa, que estamos llegando a los 20 minutos y nos gusta mantenernos ahí, y como es costumbre en el programa, tenemos este espacio en donde nuestros invitados, si quieren, pueden revelar quiénes son sus entidades y les dejamos los micrófonos abiertos si quieren hacer alguna invitación o darnos una conclusión general sobre todas las cosas que estuvimos hablando a lo largo del programa. Entonces, por última vez, Maximus, cuéntanos quién eres, si quieres. Mi nombre es Nelson Cure, yo soy médico anestesiólogo, estudié en la ciudad de Bogotá, yo soy barranquillero, hice mi subespecialización en la Universidad de Puerto Rico en Estados Unidos, soy médico subespecialista en manejo intervencional del dolor, abrí mi propio centro aquí en la ciudad de Barranquilla con toda la tecnología de punta para la atención de estos pacientes y pues buscando, como les comentaba, la optimización de estos servicios. Me pueden encontrar en las redes sociales como @soluciones integrales. Y nada, es un tema súper interesante, súper interesante. Y cuando quieras, como nos encontramos y podemos seguir discutiendo el tema. Hablamos sobre la neuroestimulación, pero existen medicamentos intrathecales de microdosis, existen muchas tecnologías nuevas que generan expectativa. Muchas gracias a nuestro invitado por su tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue un capítulo más de la 4ª temporada de Programadores Anónimos. Buena ciencia a todos.